Buenas noches, estoy transmitiendo ya en la noche de este Viernes Santo y quisiera reflexionar sobre el sufrimiento. Ahora se le llama la capacidad de resiliencia. Esta última palabra se toma de la mecánica de los metales o de las cosas flexibles y sobre todo aquellas que, habiendo sido deformadas, cuando se deja de tener la presión, entonces regresan a su forma. Son todos los resortes mientras sirven, y pelotas y demás cosas. Aguantar, sufrir y no fracasar. Es un problema muy grande en nuestros días el sufrimiento. Hay unos sufrimientos, bueno, alguien podrá decir, bueno, oiga, y el sufrimiento físico, pues sí, es el peor. Bueno, no es el peor, pero vamos a decir, es el más sencillo de producir. Y es la tortura, esa tortura horrible que hace el gobierno, que hacen los gobiernos, que hacen los grupos criminales, los grupos delictivos. Y aún la iglesia tenía la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Y también para los que le dan un ataque, pues también los protestantes tenían su Santa Inquisición. Y mataron también a mucha gente en Europa, los protestantes, sobre todo católicos. Los protestantes mataban a católicos, como Enrique VIII e Isabel I y demás reyes. Y luego, pues los católicos desde Felipe II, también la Inquisición española, que pues mataba a muchas personas. No tantas como dicen, porque miren, a mí me tienen fastidiado cuando dicen que la Inquisición mató quién sabe cuántos millones y millones. Miren, hay un librito en el Fondo de Cultura Económica, donde está el que la mete doblada, de un inglés que luchó y todo en las guerras, en la guerra pues, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera. Yo no sé su nombre, bueno, aquí dice Arthur Stanley Torberville, 1888-1945. Este libro lo recomiendo a todos los que están mal informados sobre el número de personas que asesinó la Inquisición. También está aquí en México. Él da datos, es un investigador, no es un charlatán. Y entonces de lo que él sacó y sobre todo recomiendo este librito porque no fue hecho por un católico, fue hecho por un protestante, pero un protestante que no es fanático. El libro es desde 1932. Se llama La Inquisición Española. Este es el libro del que les estoy hablando. Es un libro que no es muy grueso. La Inquisición Española. Por cierto, dice que en los 300 años de la Inquisición aquí en México, bueno, no eran pues, más bien de los 300 años que fue colonia México, la Inquisición mató a 30 personas, solo a 30. Entonces, en 300 años, 30 personas, y repito, no estoy hablando
de memoria. Y he regalado este libro muchas veces y lo seguiré regalando para que las personas que creen tonterías lean, conozcan y se quiten ya de su cabeza que la iglesia asesinó a millones y millones de personas. No es así. Bueno, eso era lo de la tortura, pues estoy hablando de la tortura. La tortura física, creo que, bueno, hablando, vamos a decir así como sencillamente, pues es la que duele más, porque es muy, bueno, si a alguien le aprietan un dedo con una cosa y se lo van crispando y rompiendo, bueno, pues es un dolor terrible. Y ya estoy pues viejo, les digo. El otro día me caí aquí en el baño, me andaba bañando y me resbalé en el jabón. Lo de bueno es que el baño es chiquito y que me alcancé a agarrar de la puerta y ya no me pegué más que en una mano y anduve dolorido varios días. Por eso les digo del dolor, el dolor. Eso lo puede uno experimentar, el dolor físico, a cualquier hora. Luego está el dolor psicológico, las humillaciones, la tristeza, el remordimiento, el sentir que la vida no tiene sentido y que uno la ha vivido ciego, tonto. Bueno, ese es, vamos a decir, cuando uno toma conciencia de su vida, porque el que no quiere tomar conciencia de su vida, pues busca olvidar y el alcohol es una de las formas, la droga, los juegos, aunque se conviertan a veces en adicciones, pues el fútbol, el básquetbol y demás deportes, los fanáticos pues cada 8 días tienen que toda su familia aguantarlos, de acompañarlos si juegan o de estar allí en la tele el bruto ese apoderado del control con unas cervezas, unas carnitas, con sus amistades y allí gritando boberías y alcoholizándose, dando un mal ejemplo. Pero a veces la misma vida y los demás, sin querer o sin querer queriendo, nos quieren hacer sentir culpables. Sí, uno puede tener culpas, o más bien uno puede tener. Uno tiene culpas, porque hizo determinadas cosas y le salieron mal, y al salir mal uno perjudica a una persona psicológicamente hablando, es decir, emocionalmente. Y cuando la persona es muy cercana, bueno, voy a decir primero de los padres, entre los esposos, los sufrimientos psicológicos, el que se casó con una barra de hielo y que puede dar hijos, pero no puede dar caricias ni amor, o la que siempre se queja de que todo está mal, de que él es un fracasado, de que le echa en cara que tenía otros novios, o el esposo que para no estar sufriendo todo eso, abandona el hogar y nada más llega a dormir, y los hijos sufren por su ausencia, o el mafioso que enseña desde el hogar a no tener una conciencia moral. El dolor psicológico, bueno, a mí me dura tres días.
cuando me sucede algo, un fracaso, pues alguien que me reclama, pues sí es cierto, pues me siento muy mal 3 días, pero mal, entonces en unas ocasiones, pues me aparto de todos y aguanto allá para no estar molestando a nadie. Y en otras ocasiones, pues mejor no digo nada, ya he optado mejor por no decir nada. No les puedo decir como me han dicho y que pues, no puedo decir nada. También está pues el dolor de no poder con la misma vida, que uno se llena de tantos compromisos, de tantas promesas, de tantas cosas, que se siente uno esclavo. Bueno, vamos ya al caso de Jesucristo. Jesucristo fue mandado, aunque ya en la teología pues se trata de suavizar la cosa, en los salmos y se buscan salmos y en las cartas de San Pablo, que Dios dice, Dios Padre, ¿a quién enviaré a la tierra pues a morir en la cruz? Y que ya dice, como el del Salmo, aquí estoy para hacer tu voluntad, envíame a mí. Allí también está un misterio. Bueno, misterio, no estoy diciendo algo incomprensible o algo oculto, simplemente estoy diciendo que no lo podemos explicar desde este mundo, porque si el otro es diferente, no se pueden explicar las cosas ni de un lado para otro, ni de uno del mismo para el otro lado. Jesucristo vino a la tierra y fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tiene un padre terrenal. Su padre es Dios. La Santísima Virgen María sí es la madre de Jesucristo, pero no es la madre de Dios, aunque, bueno, le aplican el epíteto, el calificativo de madre de Dios, porque es madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios, pero ella no puede ser madre de Dios porque es después de que Dios existe. Si fuera la madre de Dios, bueno, Jesucristo existía desde antes con Dios, como el Verbo eterno, por lo tanto vino a encarnarse, no que lo hiciera la Virgen María. Pero total, para no pelearnos con los mariólogos, entonces lo dejamos en pasitas. Pero el Padre Celestial manda a su Hijo a morir en la cruz. Eso es incomprensible, injustificable. Y Jesucristo cumple la voluntad de Dios y como ser humano, pues siente una cierta rebeldía y también siente una cierta debilidad o incompetencia, porque la divinidad metida en la humanidad, en un ser humano, como que tiene una traba para realizar la divinidad pura. Bueno, pongo un ejemplo de nosotros mismos, la voluntad. La voluntad es la capacidad de dirigirnos a nosotros mismos. Es una fuerza espiritual que tenemos nosotros. Pero esa fuerza espiritual está estorbada por el cuerpo.
La voluntad dice, mañana me levanto a las 4 de la mañana. Y el cuerpo se ríe y dice, voy a despertar a las 10. La voluntad dice, voy a sacar el primer lugar en el deporte. Pero el cuerpo panzón le dice, con unas, pues muy flaquitas las piernas, como si fuera un escarabajo. Dice el cuerpo, nunca vas a ser un buen deportista. Tu cuerpo no da. Yo te impido que lo hagas. Y dice la voluntad, te voy a dominar. Sí, sí puede dominarlo, pero necesita ejercitarse para dominar al cuerpo. Pues sí se puede, muchas cosas sí se puede. Luego, Jesucristo tenía como una debilidad humana, por eso se peleaba con los fariseos, con las autoridades, y por eso también les decía cosas tan feas a los ricos. Bueno, entonces, ahí se explica, pero al final muere en la cruz. Y es lo que digo, la voluntad de Jesús estaba mediada por la voluntad humana. Y cuando Jesús se pone a hacer la oración en el huerto de los olivos, como que se quiere rajar, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Cristo? Que no muere en la cruz. Bueno. Y muere en la cruz. Y su alma se va a los infiernos. Miren, en el credo antiguo está, y creo que en la carta de una de las cartas de San Pedro, está que fue en el credo antiguo, que fue a los infiernos. Fue a lo que le llamaban el seno de Abraham, allá donde estaba Abraham, como se había cerrado el cielo, el paraíso, con el pecado de Adán y Eva, ahora con el sacrificio de Jesucristo a través de la Santísima Virgen María, entonces se abre el cielo. Por eso también se dice que se abre la gloria. La gloria es el cielo. Y a los que estaban en el seno de Abraham, en un lugarcito que eran que los que eran buenos y que se van a ir al cielo, estaban allí como en una espera, en una pausa, dice nuestro querido Bulto. Estaban pausados. Y cuando Cristo muere, va a liberarlos. Le llaman los infiernos porque para los griegos, los lugares donde estaban los muertos, así se llamaban, los infiernos. No es que fuera un lugar de castigo, ese es la Gehenna o Gehenna de los judíos, pero esas son cosas de palabras. Y mientras resucita el cuerpo de Cristo, pues estuvo en el sepulcro. Pero una vez que resucita es como si volviera a nacer, nada más que ahora con un aspecto nuevo, que ya su cuerpo no le estorba porque ya murió. Le da vida a ese mismo cuerpo, pero ya sin las limitaciones humanas de un ser temporal. Ahora, ¿el sufrimiento de Cristo es real? Sí, el del Cristo de la tierra. Porque eso de que vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, eso no existe. Sí está pues Jesucristo ahí, pero no está llorando. Ya lloró en el huerto de los olivos y en otras ocasiones. Bueno, este tema luego
los sigo, hermanos y hermanas, pero necesitamos conocer más nuestra fe y dejar de alimentarnos solo de sermones de muy buena voluntad, pero muy poca sustancia. Buenas noches y que Dios los bendiga.